Hola, soy Mariana López y el día de hoy les vengo a presentar sobre cómo las mujeres han sido o no enseñadas en la historia. Esta charla tendrá de base una lectura muy importante por parte de Joan Pagès y Eda Santi, la cual se titula Las mujeres en la enseñanza de la historia. ¿Hasta cuándo serán invisibles? A lo largo de los tiempos, la historia ha sido constituida, sobre todo escrita, por hombres. Sus visiones, sus metas, sus convicciones, etc. La historia es masculina, pero las mujeres han sido parte de ella y sobre todo han estado presentes en la enseñanza. Para los pedagogos Joan Pagès y Eda Santi, tienen unas diversas categorías las cuales fueron estudiadas a partir de las matrículas de enseñanza en Argentina. Dentro de estas categorías podemos encontrar, primero, la historia sin mujeres. Esta categoría está relacionada con la historia precisamente con una perspectiva masculina. Las mujeres no pertenecen a la narrativa histórica. ¿Y a qué se les viene a la mente? Esta categoría creo que todas y todos lo conocemos. ¿Por qué? Porque son estas acciones por parte de los hombres donde se incluyen las guerras, la política, la economía, la cultura, la sociedad, donde solamente participan ellos. Entonces, actualmente podríamos encontrar alguna mujer. Para ello llegamos a la siguiente categoría. Continuación de categoría 1. Esta categoría tiene que ver con una narrativa histórica que todas y todos conocemos, la historia de los hombres, donde ellos actúan, deciden, donde ellos a partir de su perspectiva, de sus valores, de sus iniciativas, están generando una visión del pasado. Y a partir de que es una visión masculina totalmente, las mujeres no se ven dentro de ella. La segunda categoría sería la historia y las mujeres. Es aquella donde las mujeres contribuyen en el mundo de los hombres, la vida de ellas mientras los hombres gobiernan el mundo. Si nos ponemos a pensar un poco sobre esta categoría, creo que también es muy habitual dentro de los libros de texto. Si nos ponemos igual a pensar en la narrativa de la historia de México, podemos decir ¿cuántos hombres conocemos que están por parte de esta perspectiva histórica? No sé, puedo pensar en Hidalgo, Morelos, Juárez, los grupos conservadores, liberales, los emperadores, a lo mejor los gobernantes, los que combatieron en guerras, los legislativos, todos incluso al nombrarlos son en términos masculinos. En cambio, las mujeres creo que podríamos contarlas con los dedos de las manos. Son muy pocas las que están dentro de estos discursos, pero porque han contribuido a la historia que cuentan los hombres. Un ejemplo puede ser Josefa Ortiz de Domínguez, que fue la que ayudó a que los insurgentes se enteraran de que podían ser descubiertos. O a lo mejor Malintzin, que fue aquella aliada de Cortés que le ayudó para poder llevar a cabo la conquista, entre otras. La tercera categoría es aquella donde es la historia de las mujeres. Pero esta categoría puede incluso ser algo conflictiva, porque cuando escuchamos historia de las mujeres, tal vez pensemos en las mujeres en plural, y en todas las épocas en las cuales ha estado la humanidad. Pero para los pedagogos es aquella historia de la liberación de la mujer, sobre todo en el movimiento sufragista y los antecedentes que dieron parte para este movimiento. Hablar de la historia de las mujeres a partir del movimiento sufragista es verlo como si las mujeres no hubieran existido antes, ¿no les parece? Como si las mujeres, a partir de su liberación política o las luchas para lograr aquella liberación, es cuando pueden ser reconocidas socialmente. ¿Y esto es cierto?
categoría es aquella historia para las mujeres. Es la historia de las mujeres y de la vida de ellas mientras los hombres gobiernan el mundo, que son temas del interés del público femenino. Se parece mucho a una categoría que acabamos de nombrar, pero en este caso tiene un enfoque para el gusto del público femenino. ¿Y qué es este gusto? Son temas que a lo mejor nos sentimos, con las que nos podemos sentir más identificadas. Tal vez la maternidad, los cuidados, las infancias, entre otras. Si bien pueden ser del interés del público femenino, no significa que sea algo interesante para la narrativa en general de la historia y sobre todo de la historia nuevamente escrita y dirigida por los hombres. Por último tenemos la categoría La historia desde las mujeres. Esta categoría es muy interesante y muy particular, pues parte a partir de la redefinición y reivindicación de lo femenino. Se dedica a conocer, analizar, cuestionar las construcciones de género y se habla de las mujeres en plural y no de la mujer. Esta categoría puede significar una apertura dentro de la enseñanza de la historia, porque al momento de redefinir la cuestión de lo femenino también implica a que las mujeres estén involucradas dentro de la narrativa, incluso generar nuevas narrativas y no estar precisamente incluidas en la historia tradicional. Las mujeres han pensado, han analizado, han expresado y han generado sentimientos, emociones y acciones en el pasado que incluso podrían redefinir la misma temporalidad que ahora estudiamos. Es por eso que esta categoría, si bien es compleja, puede significar cambios importantes para la manera en que nosotras y nosotros reconocemos a las mujeres en su accionar del pasado. Si bien estas categorías están aterrizadas dentro de la realidad argentina y sobre todo sus formas en que en la historia se enseñan las mujeres, creo que podemos rescatarlas para nuestra realidad aquí en México. En México se sigue con la tradición de la enseñanza de una historia machista, elitista, si bien con héroes, pero que estos héroes enseñan valores ya cuestionables. Pero ¿y las mujeres? Nuevamente, las mujeres son muy pocas, o al menos no son tan bien representadas, más que como esposas, acompañantes, que ayudan a los héroes patrióticos y nada más. ¿De qué forma podemos incluirlas y que también puedan ser un referente para las y les niñas actualmente? Creo que estas categorías nos pueden ayudar no solamente a ser críticas y críticos en la forma en que podemos encontrarlas dentro de las materias, dentro de las estructuras educativas, sino también para ver nuevos horizontes y nuevos abordajes dentro de la investigación, dentro de la enseñanza y sobre todo dentro de nuestra sociedad. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué categorías podemos seguir encontrando dentro de la enseñanza de la historia, dentro de nuestra experiencia en las escuelas, en la enseñanza básica, superior o media superior? ¿Y qué categorías podrían ayudarnos a divisar una nueva forma de incluir a las mujeres, a que sean un referente para las y les niñas y que sean reconocidas como parte de la construcción de nuestras sociedades, de nuestra cultura y, claro, reconocer la herencia que nos han dejado? Muchas gracias por su atención.